El día de hoy voy a hablar de un tema que casi nunca veo que toquen y es la parte de hacer un mockup o un prototipo. Pero antes de llegar a ese punto, que básicamente es cómo iniciar a hacer un videojuego, es cómo definir la parte básica, ¿no? Sobre todo lo que vas a montar después. Entonces, aquí es donde yo voy a empezar a definir las ideas y las mecánicas principales para crear un videojuego. El primer punto que yo hago es un concepto general. Casi siempre parto de la definición del concepto del juego. Es decir, empiezo por definir la idea principal, si quiero que sea de ciencia ficción o medieval o de alguna tribu en el Amazonas o en la jungla, en la época actual con magia o medieval con magia, no, etcétera. Puede ser en la época actual también, con animales fantásticos. No sé, y hay infinidad de opciones ahí. Y a veces mezclo diferentes culturas, o mitología, o literatura, según lo que yo vaya viendo, ¿no? Problemas sociales también, por ejemplo, a lo mejor eh, ambientado en una época medieval con problemas actuales, ¿no? Que tenemos nosotros como escasez de recursos, la energía, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo si va acorde al concepto del juego. Esto es bien genérico y es abismalmente para cada persona. Si yo puedo tener una idea, tú vas a tener otra completamente diferente, pero es la base, es como le empezamos a dar forma a las cosas. Una vez ya definiendo ese punto, me voy a lo que yo le llamo la idea central. Después de eso viene responder algunas preguntas. Es como, ¿qué género de juego va a ser? ¿Qué hace que mi juego sea diferente? ¿Qué tipo de experiencia quiero que tengan los jugadores? ¿Qué emociones quiero provocar? ¿Cómo resumiría mi juego en una frase? Esta última pregunta es bien importante para mí. Ahorita les voy a decir cómo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver algunas ideas centrales, ¿no? De algunos juegos que conocemos. Por ejemplo, Undertale. Es un RPG donde puedes ganar sin matar a ningún enemigo. Es algo que resalta en ese juego. Hollow Knight. Es un juego de exploración con un mundo muy diseñado, muy bien diseñado, pero misterioso y oscuro. Al menos es lo que yo veo cuando juego, ¿no? Hollow Knight. Y tenemos otro que se llama Superhot, que es un shooter donde el tiempo solo avanza cuando tú te mueves. Esa premisa está bien interesante. Ahora bien, en mi juego de donde yo diseño un juego con IA, que está en este canal, que es un video muy largo, ahí plasmo y respondo básicamente a las preguntas antes mencionadas. Y como resumiría el juego ese, para los que no han visto ese video, es un juego de plataforma de aventuras, pero con mecánicas de Mega Man y de Castlevania. O simplemente, ¿cómo es tu juego? Ah, es una mezcla. Haz de cuenta que mezclo Mega Man y Castlevania. Punto. Esto, esto último que les mencioné es la parte de que cómo resumiría mi juego en una frase. Ah, es un juego con Mega Man y Castlevania. Punto. No hay más. Entonces por eso es bien importante esa parte de las preguntas, ¿no? Es una manera estructurada que yo tengo cuando voy a empezar y yo siempre hago lo mismo. Entonces a lo mejor tú empiezas de otra manera, pero a lo que quiero llegar con este video es que llegues a una parte estructurada, que tengas tu propia metodología. El tercer punto yo creo que son las mecánicas. Aquí vamos a pensar qué mecánicas principales vamos a tener en el juego. Te voy a poner un ejemplo. Saltar, correr, caminar, agacharme, arrastrarme, etcétera. Hay una infinidad de mecánicas. Pero hay que tener cuidado con solamente poner aquellas que van a ser importantes. Porque por otro lado podemos agregar otras mecánicas como recolectar en cada nivel un token escondido o una letra en cada nivel, y al juntar todas las letras se activa una habilidad especial cuando juntemos cierta palabra. Otra mecánica puede ser obtener todas las cartas de todos los niveles que vamos a ver en la enciclopedia, ¿no? O si derrotas a un enemigo, el enemigo tiene cierta porcentaje de arrojarte una carta que es la que
te muestra ese enemigo en la enciclopedia, etcétera. Son infinidad también de mecánicas. Aquí vas a poner lo que tú quieras, nada más que tienes que definir cuáles van a ser tus mecánicas principales y mecánicas secundarias. Y las vas a valorar, les vas a dar una puntuación para ver cuáles sí deben de ir en el juego, cuáles son primordiales para trabajar en ellas, ¿no? Aquellas mecánicas que van de mano del gameplay. Si estás en un juego de plataformas con un personaje que corre y camina, pues esas deberían de ser las primeras que vas a programar. No tiene caso que programes las cartas de un enemigo para que te salga cuando todavía no tienes ni los enemigos definidos, ni déjalo ahí en el tintero, déjalo para mucho después. Tienes que organizarte. Ahí sí va a ser a como tú quieras, a como tú te sientas. Otro punto es la narrativa o el lore. En este punto yo suelo profundizar un poco en lo que viene siendo el lore o la historia o el ambiente del juego, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Por qué están en el problema en el que están? ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Quién es el villano? ¿Cuál es la motivación del villano? ¿Cómo es el mundo? ¿Si hay magia o no? ¿Cómo son los animales en caso de haber animales fantásticos? Se vive en un reino, en una república, en aldeas, en tribus, en la intemperie, qué se come, cuál es la vestimenta, la moneda, si hay moneda o no, si hay trueque o no, o sea, un montón de cosas así. Esto más que nada como para darle profundidad a tu historia. Dependiendo del concepto de nuestro juego, algunas cosas de la narrativa van a ser más consistentes o no. Lo importante aquí es ser consistentes. Y para no irme ya demasiado mucho con el video, el quinto punto que voy a desarrollar en otro video va a ser el mock-up. Para los que no sepan, un mock-up es una representación visual temprana y estética de cómo podría verse o jugarse un videojuego. Es una herramienta que yo considero que es muy útil durante las fases iniciales del diseño porque te ayuda a conceptualizar las ideas, ¿no? Te ayuda a comunicar la visión del juego. Si estás con un equipo pequeño de desarrollo, ellos te entienden qué es lo que quieres lograr. Están viendo ya algo sobre cuál trabajar, sobre lo que van a tener que desarrollar. Entonces te ayuda para explorar opciones estéticas también de las interfaces del usuario sin la necesidad de implementarlo en código, sino meramente mecánicas funcionales. Este es el mockup de un juego en el que estuve trabajando ya algunos años atrás. Y básicamente era un juego donde manejas una tribu. Entonces empecé a diseñar los paisajes, ¿no? La ambientación del juego. Y este es el ejemplo donde les digo que yo utilicé una paleta de colores limitada con colores cálidos. Entonces por ahí a lo mejor sale la paleta de colores, ¿no? Básicamente la interfaz iba a ser móvil. Era un juego para celular y PC. Y estuve jugando poniendo iconos, ¿no? Este sería como el botón del pause y como de ítems. Y estos son los personajes y los enemigos. Entonces estuve trabajando en diferentes ambientes. Tuve que crear algunos otros animalitos por ahí. Cambiando botones, poniendo la interfaz gráfica como se vería. Y todas son imágenes. No hay nada programado de este juego. Todas son imágenes, son conceptos en los cuales yo estuve trabajando. Entonces así se vería de noche. En este juego, como manejo colores cálidos y neutrales, esta sería como la noche, ¿no? Entonces es una manera diferente de abordar la parte visual del videojuego como tal. Y para hacer todo esto, pues realmente estuve trabajando con las preguntas antes mencionadas. ¿Cómo es? ¿Cuál es el conflicto? Esto es que sería como la pantalla del inventario, de los ítems que vas recolectando y todo esto. El asunto es que tú, mientras vas avanzando en la historia, vas consiguiendo más materiales y con esos materiales vas creando más herramientas, armas, flechas, garrotes, todo ese tipo de cosas, lanzas. Entonces también juntas hierbas y etcétera, muchos ítems, ¿no? El chiste es que tú los vayas creando. Entonces,
¿Cómo sería con colores cálidos estar en la nieve? Pues y neutrales, que en el caso del gris y el blanco son colores neutrales. Entonces, todo esto me sirve para yo definir si está bien o no. Y todo lo dibujé. Como yo les digo, yo no sé dibujar. Yo no tengo idea, batallo mucho. Y el juego así se iba a llamar, ¿no? Esto iba a ser la pantalla del título del juego. Y básicamente también en la aldea pues tienes otros iconos donde vas entrando a las diferentes chozas y hay diferentes cosas. Ese es un ejemplo. También también tengo otro que nada más ese sí estuve trabajando nada más en nada más tengo una imagen que es esta. Y aquí sí puse la paleta de colores que voy a utilizar para este videojuego. Y más o menos me interesó crear el personaje principal, los personajes principales, algunos NPCs y el ambiente, ¿no? Y me estuve basando en el tamaño de píxeles del Simón, del Castlevania y del Shovel Knight. Más o menos de este tamaño iban a ser los sprites. Entonces este es un juego que está ambientado en la época como de 1800 de México. Creo que en la parte de la independencia. Y más o menos así era el campo abierto, ¿no? Porque México es hasta cierto punto desértico y a veces hay montañas verdes y a veces son cafés, dependiendo de la época. Al menos en el norte así es donde yo vivo. Y pues estuve creando algunas cosas que son representativas también del país. El maíz, los chiles, los tacos, va a haber ladrones, ¿no? Como hagan de cuenta como el viejo oeste, pero de este lado del río, ¿no? Que viene siendo en México. Entonces, este es un mock-up también para darme una idea clara más o menos de los personajes. Construí una historia, sé cuál es el conflicto y todo ese tipo de cosas. Entonces, háganlo ustedes también. A lo mejor les sirve para definir más y detallar más cuando van a empezar a hacer un videojuego. Como les digo, estos videojuegos nada más están pensados, están en papel. Nunca se programaron, nunca han visto código. Son ideas que tengo ahí en el tintero. Esto ha sido todo por el momento. No olvides dejarme tu opinión o tu sugerencia. Si quieres ver algún otro tema o si quieres que desarrolle otro tema, pónmelo ahí en la caja de comentarios. Y ya que andas por ahí, pues apóyame. Ya sabes cómo.